no queríamos dejar pasar más tiempo del programa porque queríamos prestarle mucha atención a esta entrevista. Para nosotros es tan importante porque asumió hace muy poquitos días. Hay mucha expectativa respecto de su gestión y ya está en comunicación telefónica con nosotros Martín Soria, el nuevo ministro de Justicia de la Nación. Buen día, Soria, Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca, tenemos el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mariano, y a todo el equipo? Buenos días para ustedes, para toda la audiencia. Gracias por atendernos, Soria, con interés en un montón de temas para ir repasando hoy en el tiempo que tengamos, pero no quiero dejar de preguntarle por lo obvio que es la noticia de el diagnóstico positivo del presidente de la Nación en el estudio por coronavirus. ¿Cómo ha recibido la noticia? Y en el gabinete le pregunto también si está aislado, ha tenido contacto estrecho con el mandatario. No, a ver, obviamente preocupado como todos los argentinos, ¿no? Por el resultado positivo de nuestro presidente, pero no, yo estuve con él el lunes de la semana pasada, por lo tanto, y aclaro, no tengo ningún síntoma, así que con los cuidados del caso, ¿no? Como tiene que ser. A ver, esto es lógico, lo dicen todos los especialistas. A ver, la vacuna no es que te va a inmunizar y salvar de que no te puedas infectar. El otro día leíamos un informe de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la situación de Chile, ¿no? Y aclaraban perfectamente que la inmunización, la vacunación, no quiere decir que no te puedas contagiar, ¿no? Sí, viene a cuento y me parece importante. Seguramente vamos a tratar de hablar con sanitaristas, con algún especialista a lo largo de este programa, porque inmediatamente después de conocido el diagnóstico del presidente de la Nación, empezaron las voces sobre la efectividad de la Sputnik V, que fue la vacuna que se suministró el presidente de la Nación. Y en realidad lo que se aclara en estos casos es que, bueno, no es tan así, de ninguna manera, no hay una salvaguarda respecto del virus, pero sí se lo transita de una manera mucho más leve. Eso también lo aclaraban incluso las propias autoridades del Instituto Gamaleya. Así es, así es. Ministro, nos queremos ya mismo meter en los temas que incumben a su gestión. Y dentro de estas cuestiones que no podemos evitar, las novedades de las últimas horas de la semana nos llevan a la difusión de un listado de ingresos a la Quinta de Olivos. Hasta ahora, y de parte suya sobre todo, y de otros diputados, ese era su cargo anterior al de ministro de Justicia del Frente de Todos, nos habían mostrado las listas de ingresos a la Casa Rosada, que coincidían con las investigaciones relacionadas con la mesa judicial. Quería preguntarle, sobre todo ahora que el Destape dio a conocer los 15 ingresos de Mariano Borinsky, el juez de la Cámara de Casación, a la Quinta de Olivos. ¿Cómo recibió esta novedad y qué reflexión le merece? Bueno, estas nuevas revelaciones, ¿no?, de jueces y fiscales entrando también a la Quinta Presidencial, a la Quinta de Olivos, que, como bien mencionaba Mariano, surgen de este informe periodístico, se suman de alguna manera a los ingresos también de jueces y fiscales de un sector de la justicia entrando al despacho del presidente Mauricio Macri, ¿no? Confirman, sin lugar a dudas y lamentablemente, el nivel de afectación de la independencia del Poder Judicial. Creo que constituyen de alguna manera la prueba obscena de la vulneración del Estado de Derecho durante 4 años del gobierno de Mauricio Macri, porque te dejan al descubierto los vínculos espurios entre sectores de la justicia y el gobierno de Macri. Estamos hablando de funcionarios judiciales, no solamente vos nombrabas a uno de ellos, un juez de casación penal, pero estamos hablando de funcionarios judiciales que, sin lugar a dudas, debieron excusarse de intervenir en causas que hoy se caen a pedazos, ¿no? Causas armadas para las tapas de los medios. Creo que estos ingresos a la Quinta Presidencial de Olivos, al igual que los ingresos, como te decía antes, a la Casa Rosada, también por parte de jueces y fiscales, dejan en evidencia de alguna manera la promiscuidad con también algunos grupos de medios, ¿no? Porque en el informe que salió publicado también aparecen periodistas, jueces, fiscales, dueños de medios. Fíjate vos, ¿no? También esos grupos de medios sirvieron para publicitar
esas condenas periodísticas que hemos visto durante 4 años del gobierno de Macri en función de esas causas armadas por esos jueces y fiscales que también entraban a la Quinta de Olivos. La verdad que es obsceno lo que está saliendo a la luz ahora, ¿no? Creo que ya no quedan dudas de cómo el gobierno de Mauricio Macri manipuló, por un lado, al Poder Judicial, y tampoco quedan dudas de que en esa maquinaria de persecución y hostigamiento político que montaron, también hubo una pata mediática, ¿no?, que es indispensable para hacer todo lo que hicieron. Ministro, no podemos saber cuáles van a ser todavía las consecuencias políticas, porque esto es un hecho en desarrollo de la difusión de estas visitas y de la secuencia, ¿no? Que, bueno, esto continúa algo que se conoció primero respecto de la Casa de Gobierno y ahora se extiende a la Quinta de Olivos, pero le pregunto, en su condición de ministro, respecto de las posibles consecuencias jurídicas de esto. Hay un montón de causas que están en marcha, causas que están en proceso, que involucran a estos magistrados que han visitado la Quinta de Olivos. ¿Qué cree que puede pasar a la luz de esas causas? A ver, Mariano y a la audiencia, consecuencias políticas, económicas, jurídicas son las que estamos padeciendo los argentinos hoy. Quizás a muchos ciudadanos y ciudadanas esto de estos ingresos a la Quinta Presidencial de Olivos, de estos ingresos de jueces y fiscales a la Casa Rosada, quizás le resulte alejado, ¿no?, de sus preocupaciones cotidianas. Pero es bueno hacer el esfuerzo, creo, para comprender lo que sucedió, lo que hicieron durante 4 años durante el gobierno de Macri, porque gran parte de los problemas que enfrenta hoy la Argentina tienen relación directa con este entramado delictual, como lo llamo yo, que mezcló de alguna manera el poder político con sectores de la justicia y con poderosos grupos de medios, ¿no?, a través de lo que se conoce como la mesa judicial. Armaron y buscaron delegitimar, hostigar, estigmatizar y perseguir a todo aquel que se opusiera al modelo de endeudamiento que llevó adelante Macri. Un modelo de endeudamiento, fuga y saqueo que durante cuatro años nos dejó hoy a la Argentina, ¿no? Y que nuestro gobierno, a través del presidente Alberto Fernández, tratamos de revertir esta situación. A ver, tenemos que entender lo que pasó. Mientras Macri se autocondonaba la deuda de 70.000 millones de su empresa familiar con el Estado argentino, el Correo, algunos jueces y fiscales armaban causas, entraban y salían como Pancho por su casa, como me gusta decir a mí, tanto de la Quinta de Olivos, como nos enteramos en las últimas horas, como de la Casa Rosada. Armaban causas para las tapas de los diarios, y así, con sus títulos rimbombantes, desviaban la atención de lo que realmente estaban haciendo. Mientras Macri multiplicaba la desocupación y la pobreza durante 4 años, nos bombardeaban a todos los argentinos con sus medios, con sus programas de televisión y con sus jueces amigos. Acuérdense, hasta buscaban tesoros enterrados en el sur. Esto es lo que pasó. Por eso por ahí algunos dicen, bueno, esto no repercute en la ciudadanía y en los problemas cotidianos, pero gran parte de esos problemas que atravesamos hoy como argentinos tienen que ver con lo que se hizo durante esos 4 años. Y vos me decís, desde el punto de vista jurídico, bueno, hay causas en trámite. Esperemos que esas causas no tengan que resolver estos jueces que debían excusarse, ¿no?, que entraban y salían de la Quinta Presidencial. Pero hay causas, denuncias en trámite. Bueno, la mesa judicial seguramente va a haber nuevas denuncias a raíz de este escándalo, ¿no?, de jueces y fiscales entrando también a la Quinta de Olivos, jueces y fiscales que tenían causas resonantes, causas rimbombantes. Por eso no tengo dudas de que también va a haber un escenario jurídico o consecuencias jurídicas respecto de estos nuevos hechos, ¿no? Es decir, de mínima la excusación de los jueces que se han detectado y que de hecho lo han reconocido como visitantes de Olivos y de la Casa de Gobierno en las causas específicas. Sí, a ver, todavía hay que terminar de desentrañar, ¿no? A
a ver, tenemos jueces y fiscales entrando al despacho de Macri en La Rosada y al día siguiente pidiendo un procesamiento o procesando a funcionarios del gobierno anterior, en causas que después se cayeron a pedazos. Es gravísimo. Estamos hablando con el ministro de Justicia, Martín Soria, y quiero preguntarle, relacionado con este tema y como para redondearlo, cuando uno le ha podido consultar al entorno de Borinsky, la respuesta que da este juez de casación es que se trataba de una suerte de forma de relacionamiento con el poder político en la anterior gestión, y que él en particular también lo había ejercido en otras gestiones, que había tenido visitas incluso con su antecesora, con Marcela Lozardo, con Julián Álvarez en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner al frente del Poder Ejecutivo. Digamos, como, bueno, había como una forma de vincularse con esos referentes, pero que en modo alguno, insiste Borinsky, eso tuvo algún tipo de incidencia en sus fallos. Sí, a ver, es lógico que hoy, después de que salga a la luz todas estas visitas, estos magistrados que debieron haberse excusado traten de banalizarlo, minimizarlo. Bueno, vemos algunos periodistas que fervorosamente intentan hacerlo, ¿no? Lo cierto es que tenga relación social, juegues al pádel, entre 15 veces, o digas que fuiste a la Quinta Oliva a jugar al pádel. Lo cierto es que el Código Procesal Penal establece claramente cuáles son las reglas de la inhibición o de la excusación de un magistrado o de un funcionario judicial. Es lógico que quieran banalizarlo de alguna manera, pero estamos hablando de hechos graves. Bueno, fíjense lo que pasa hoy en casación penal, ¿no? Donde los propios compañeros de estos jueces no quedan conformes con las explicaciones de sus pares que entraban y salían de la Casa Rosada, ¿no? O ahora, como sabemos, de la Quinta de Olivo. Es lógico que traten de defenderse de alguna manera, pero me parece que la embarran aún cada vez más. Tengo varias preguntas anotadas, pero también está mi compañera Gabriela Pepe, que está de camino para la radio y está ahora por teléfono para hacer una consulta. Ministro, Gaby, ¿nos estás escuchando? Sí, acá está. ¿Qué tal, ministro? Buen día, Gabriela Pepe, lo saluda. ¿Qué tal, Gabriela? Muy bien. Le quería preguntar, bueno, obviamente hay muchas expectativas después de su asunción al ministerio, de qué va a pasar con algunas cuestiones que están ahí pendientes en el Congreso, proyectos de ley que tenía el Ejecutivo pendientes, y en particular con la ley de reforma del Ministerio Público. ¿Usted cree que hay posibilidades de sacar la ley así tal como está? No solamente la ley del Ministerio Público. A ver, nuestro presidente Alberto Fernández, nuestro gobierno ha sido muy claro desde el primer día. A ver, el presidente lo dijo el día que asumía delante de todos los argentinos, ¿no? Cuando anunciaba que él lo que buscaba es la restitución de la plena vigencia del Estado de Derecho y que nunca más haya jueces y fiscales que trabajen o que actúen de acuerdo a los vientos políticos de turno. Cuando le dijo nunca más a todos los argentinos a los sótanos de la democracia. Y a partir de allí, durante todo el primer año de gobierno, se han creado proyectos que tienen que ver con sacar de esta deslegitimidad, de este desprestigio en el que ha caído todo el Poder Judicial por culpa de unos poquitos. A ver, yo quiero ser en esto contundente, no estamos hablando de que todos los jueces y todos los fiscales son iguales, porque eso sería ser injusto. Estamos hablando de algunos jueces y fiscales importantes, sin lugar a dudas, que cometieron todos estos hechos que terminan enlodando, embarrando a todo un poder judicial, ¿no? Los números, las encuestas acerca de la credibilidad o el prestigio del poder judicial hoy nos marcan que más del 85% de los ciudadanos argentinos descree del poder judicial. Y en ese sentido nuestro gobierno ha trabajado en distintos proyectos, no solamente la ley de reforma del Poder Judicial, que ya tiene media sanción del Senado, sino también en la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, en la implementación del Código Procesal Penal, el nuevo, que recordemos, ¿no? Y no es casual esto, vía decreto fue una de las primeras cosas que suspendió el gobierno de Mauricio Macri allá en el 2016, ¿no? Que es la implementación de ese nuevo Código Procesal Penal,
que rompe con un viejo paradigma y pasa a un sistema acusatorio que es el que impera hoy en todos los países modernos. Y así como esto, también decirte que hace pocas semanas atrás el presidente volvió a la Cámara de Diputados a dar su discurso inaugural del periodo de sesiones y volvió a insistir con nuevos proyectos, algunos de ellos como el Tribunal de Garantías, o la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura. Es decir, tenemos una batería de proyectos que tienen que ver con modificar, cambiar, hacer que la justicia vuelva a recuperar ese prestigio, esa independencia y esa imparcialidad que tiene que tener ese poder del Estado, ¿no? ¿Y por qué cree que estos proyectos que salieron aprobados de la Cámara de Senadores están ahí trabados en la Cámara de Diputados desde hace varios meses? ¿Por qué cree que podrían salir ahora con su acusación frente al Ministerio? Yo creo que hay que seguir trabajándolos. El presidente lo dijo una y otra vez, en instancias de diálogo, buscando los consensos. Yo no creo que los diputados que los diputados se nieguen a debatir y a buscar consensos necesarios para reformar este Poder Judicial y este Ministerio Público Fiscal que, producto de algunos poquitos, ha caído en este nivel de desprestigio, ¿no? Y en ese sentido, Gabriela, es llamativo, ¿no? Porque fíjate quiénes son los que se oponen a cualquier modificación o a cualquier intento de mejorar el servicio de justicia en la Argentina. Son los mismos que se llaman a silencio cuando aparecen estos ingresos a la Quinta de Olivos o al despacho de Macri en La Rosada. Son los mismos que tratan de que nuestro gobierno no pueda cambiar y mejorar el Poder Judicial. Digamos, no caben dudas de qué es lo que persiguen, ¿no? ¿El juez Daniel Rafecas sigue siendo el candidato del gobierno para ser el procurador general? Bueno, es el único que presentó los pliegos, así que entiendo que sí. Todos me preguntan por lo mismo. ¿Va a trabajar para eso? ¿Cómo? No, le pregunto si usted como ministro va a trabajar para que efectivamente se apruebe el pliego de Rafecas. Yo voy a trabajar para que la justicia vuelva a recuperar el prestigio y para eso buscamos el diálogo y el consenso con aquellos que quieran dialogar, ¿no? Y acercar consensos. El presidente lo ha dicho una y otra vez, estamos abiertos a que se hagan todos los cambios en los distintos proyectos de leyes que hemos enviado. De hecho, en el Senado salieron varios cambios a los proyectos iniciales. Ministro, usted hablaba recién de los cambios en el poder judicial en general y en el Ministerio Público Fiscal en particular. Mencionaba el caso de Rafecas. ¿Casal puede continuar mientras tanto o debería tomar alguna otra determinación? ¿Cómo lo ven ustedes desde el Poder Ejecutivo? A ver, yo no quiero personalizar. Me parece que no es lo apropiado, ¿no? Acorde a mi rol, a mi nuevo rol institucional. Pero me parece que hoy el procurador está ejerciendo un cargo interino. La ley es clara. Quien ocupe ese cargo tiene que llegar a propuesta del Poder Ejecutivo y contar con el acuerdo del Senado. La verdad que hoy tenemos un jefe de los fiscales que tiene un interenato, que nadie lo eligió para ese cargo, y que si uno analiza cómo se ha manejado en algunas situaciones, corriendo a fiscales sin mayores argumentos, o a veces obstaculizando los concursos para que podamos cubrir, y esto no es de ahora, también hace 3 años atrás, durante el anterior gobierno. Bueno, hay algunos hechos que nos generan muchísimas dudas respecto de ese cargo. ¿Qué tal? Patricia Valli lo saluda. ¿Qué tal, Patricia? Quería consultarle por el anuncio que hizo el presidente de que se iba a presentar una querella contra el acuerdo, o sea, contra funcionarios del macrismo por el acuerdo con el FMI, ¿no? Se presentó una denuncia a través de la Oficina Anticorrupción y se está, esperando a ver si se va a presentar también
el gobierno como querellante. ¿Ahí hay alguna precisión que están trabajando sobre el tema? A ver, tengo entendido que se está trabajando en ese sentido. Lo que ha ocurrido en la Argentina durante estos 4 años es gravísimo. A ver, ni siquiera Videla y Martínez Dios nos endeudaron tan rápido y de una forma tan grave como lo hizo Macri en 4 años. Bueno, hoy estamos pagando las consecuencias, pero no solamente esas son las consecuencias de lo que estamos sufriendo hoy en la Argentina. De esos más de 135.000 millones de dólares que se pidieron prestados afuera, se fugaron más de 90.000 millones. No es que pedían deuda para hacer hospitales, para comprar respiradores, para construir colegios, bueno, ni hablemos de los 3.000 jardines, ¿no? Tomaron deuda y la fugaron. Ni vos, Patricia, ni Gabriela, ni Mariano, ni yo, ni ninguno de los oyentes fugó divisas. La fugaron ellos. Esto es lo que pasó en Argentina. Es de una gravedad inusitada y hay que investigarlo, me parece perfecto. Ministro, queremos también consultarle sobre el funcionamiento de la Corte Suprema. En varias oportunidades, y sobre todo a partir del mensaje del presidente el 1 de marzo, la presentación después ante la Cámara de Casación de Cristina Fernández de Kirchner, la mirada volvió a posarse sobre el máximo tribunal. ¿Usted cree que amerita algún tipo de reformulación, amerita algún tipo de cambio? ¿Este cambio debe surgir del propio cuerpo o desde el Poder Ejecutivo se va a plantear algo en ese sentido? A ver, el presidente ha sido contundente respecto del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo lo he dicho también, ¿no? La necesidad de restablecer el diálogo y también, como lo decía antes, ¿no? Buscar consensos. De hecho, hay proyectos que incluso los ha mencionado el propio presidente. Por ejemplo, el Tribunal de Garantías. Tenemos hoy una Corte Suprema de Justicia de la Nación que no está revisando las causas que debe revisar, y que hay un exceso quizás en sus funciones. A ver, la Constitución Nacional y las leyes son claras acerca de que la Corte Suprema solamente debe revisar las causas donde hay afectación a la Constitución. Pero bueno, fruto de sus propias doctrinas, que no son de ahora ni de estos últimos 4 años, vienen de interpretaciones doctrinarias y fallos de hace décadas, pero digamos extendieron, si se quiere, su función y fueron sobre otro tipo de conflictos de intereses como los de la arbitrariedad. Hoy la Corte Suprema, lo decía el otro día el presidente, está recibiendo más de 20.000 causas por año, y solamente en 200 fallos uno puede leer los votos de los magistrados, es decir, al resto le ponen la famosa plancha del 280, ¿no? Y en el medio, fíjate vos, y ahí aparecen estas contradicciones. Cuando se trata de la corporación judicial, actúan rápido, te sacan un per saltum, aparecen jueces como Bruglia y Bertuzzi, y la Corte Suprema actúa rápido, ¿no? Bueno, creo que tenemos que analizar todas estas cosas si queremos recuperar el prestigio de este poder del Estado, que es el Poder Judicial, ¿no? Antes de despedirlo, le contamos a los oyentes de la 750 que estamos hablando con el Ministro de Justicia, Martín Soria, y les recordamos que de alguna manera en este programa en Toma y Daca se origina una de las causas que investiga la denominada Mesa Judicial por las declaraciones de la camarista Ana María Figueroa, que confirma haber recibido un intento de presión por parte del Poder Ejecutivo, y nuestro entrevistado, Martín Soria, en su carácter de diputado en aquel entonces, fue de los que primero presentó, el que primero presentó la denuncia ante la justicia federal. Sobre esa causa en particular quería hacerle 2 consultas, ministro. Primera, poniéndome un poco en abogado del diablo, los funcionarios de aquella gestión y el propio Macri han dicho que sí, que existía una mesa judicial, pero que se encargaba en sus reuniones periódicas de ir monitoreando los ascensos y las vacancias en el Poder Judicial, pero que en modo alguno interferían en las causas sensibles para aquella gestión, como se sospecha. ¿Ese argumento tiene validez? Primero vamos por parte, Mariano. Tengo que confesarle a la audiencia que efectivamente
producto de haber escuchado esa entrevista que hiciste a la jueza de casación penal, Ana María Figueroa, surgió precisamente aquella denuncia, ¿no?, de la mesa judicial cuando yo era diputado allá por mayo del año pasado. Así que gracias por esa entrevista. Pero salvando esto y agradeciéndote por la entrevista como siempre, lo cierto es que tenemos una situación que seguramente será la justicia quien deba investigar aquella causa, y será la justicia que, además de investigar, tenga que resolver, ¿no?, si hubo una afectación, porque recordemos que en esa denuncia, en esa investigación que se lleva adelante por haber sido delegada la investigación el fiscal Picardi, yo seguramente no tengo dudas de que va a surgir, además con todas las pruebas que se están acumulando, ¿no? Arrancamos hablando de los ingresos y egresos a la quinta presidencial de Olivos, que se suman a los que antes habían aparecido al despacho de Macri en La Rosada. Entonces, por un lado tenés la manipulación, la presión a jueces, en este caso bien mencionabas vos a la jueza de casación, Ana María Figueroa, y aquella entrevista que vos hiciste tiempo atrás, y no tengo dudas de que va a avanzar la investigación. De hecho, la función de la mesa judicial, ni vos, ni yo, ni los oyentes lo explicamos mejor cómo funcionaba esa mesa judicial durante el macrismo que la propia Lilita Carrió. 3 veces ya salió públicamente por los medios de comunicación la ex diputada Elisa Carrió contándole a todos los argentinos cómo funcionaba y para qué funcionaba esa mesa judicial. Entonces, yo creo que a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Deberían citarla a declarar a la... No, yo no me puedo, no corresponde, ni me gustaría hacerlo. Me parece que son quienes llevan adelante la investigación, quienes tienen que evaluar a quienes tienen que citar como testigos, como imputados, como lo que sea. Y sobre esta causa, para terminar, ministro, uno ve que hay una punta, si se quiere, que investiga la labor de funcionarios, exfuncionarios, en esta supuesta mesa judicial de la que estamos hablando, y hay otras causas que investigan otra punta relacionada con maniobras de espionaje, supuestos agentes orgánicos o inorgánicos de la inteligencia accionando sobre algunos expedientes judiciales, y algunos sospechamos que pueden ser 2 puntas de una misma investigación. ¿Para usted se trata de lo mismo? ¿Para usted son cosas totalmente disociadas las causas sobre espionaje de las causas de mesa judicial? No creo que estén disociadas. A ver, recién hablábamos del testimonio de una jueza de casación, y de ahí la importancia, ¿no?, de esa investigación que se está llevando adelante, porque no es que se presenta un ministro de Justicia o cualquier ciudadano argentino a dar testimonio. Lo hace una integrante del mismo Poder Judicial que cuenta cómo la intentaron presionar o coaccionar para sacar un fallo o acelerar un fallo para la tapa de los diarios. Digamos, es gravísimo lo que se investiga. Y por el otro lado, como bien decís vos, Mariano, se investiga la utilización de los servicios de inteligencia para, no solamente, como hemos conocido después, para seguir y hacer inteligencia sobre hasta sus propios familiares. Pero vos sabés que en el testimonio de esa jueza que mencionábamos hace un ratito, ella contaba también lo que le sucedió después. Cuando ella saca un voto conforme a las pruebas acumuladas en el expediente, ese voto no le gustó evidentemente al gobierno de Macri, inmediatamente lanzaron una campaña mediática a través de los medios de siempre, contra su propia familia, contra sus hijos. Yo no tengo dudas de que hay vinculación o hubo vinculación entre lo que el presidente llama los sótanos de la democracia y esta mesa judicial. No me cabe ninguna duda. De hecho, Mariano, y a los oyentes, en la investigación de la mesa judicial también fueron aportados los famosos mails de Marcos Peña, jefe de gabinete de Macri, donde convocaba a esas reuniones de la mesa judicial en la Casa Rosada, y en esas mismas reuniones aparecía Gustavo Arribas, que era integrante de la AFI macrista, ¿no?
no tengo dudas de eso. Bueno, de hecho, ahí me dispara la última pregunta, una más en el estribo, porque en esas Mariano, mismas... Sí. Déjame que te diga una cosa, Sí. de ahí, esa gran decisión que tomó el presidente Alberto Fernández desde el primer día, de impedir que los servicios de inteligencia sigan inmiscuyéndose en las causas judiciales que tramitan a los juzgados de la Argentina, ¿no? Bueno, yo le quería adicionar a esa pregunta, porque justamente a partir de la difusión de estos listados también se ha conocido en estos días la visita de algunos editorialistas de medios de comunicación, en el caso de La Nación, por ejemplo, Pañi, Pablo Sirven, etcétera, etcétera, en días coincidentes con las reuniones de la mesa judicial. ¿A usted le parece que ahí también hay, usted decía recién, bueno, cómo han sufrido o lo que declararon que sufrieron algunos magistrados luego de tomar decisiones que no le gustaban al macrismo en términos de tapas de medios y demás? ¿Hay también algo por investigar por ese lado? A ver, no corresponde que yo lo diga, pero es evidente que las tres patas tuvieron intervención, tanto el Poder Ejecutivo, conducido por el presidente Macri, que era el que recibía a la gente en la Quinta de Olivos o en la Quinta Presidencial y en la Casa Rosada, es decir, el poder político, algunos jueces y fiscales, la pata judicial y la pata mediática, no cabe duda de esa interrelación, mezclada obviamente con los servicios de inteligencia seguramente. Ministro, le queremos agradecer muchísimo por estos minutos aquí en los primeros días de su gestión. No lo vamos a comprometer al aire ni mucho menos para que nos visite, pero quién te dice un día de estos, capaz que logramos convencerlo. Mientras tanto, vamos a seguir con mucha expectativa su gestión y nuevamente le decimos gracias por su tiempo aquí.